Hermanos queridos, bienvenidos por este primer culto dominical. Que Dios los bendiga y es motivo de contentamiento siempre abrir la palabra y estudiarla, meditar en ella y aplicarla, ponerla por obra. Vamos a hablar en esta mañana del tema la persistencia de Dios en su promesa a Abraham. Dios es persistente y a veces nosotros no. Creo que en algunas ocasiones, si hubiéramos persistido en la oración, no hubiéramos fracasado. Pero como no persistimos, entonces no logramos lo que le pedimos al Señor. Hay algunas personas que han comenzado el Evangelio, pero no persisten, no perseveran. Conozco de muchas personas que comenzaron una carrera universitaria y no la concluyeron. Casi la terminan y quedan como egresados, pero no culminaron. Y también soy una persona que mira por todas partes casas que nunca se terminaron. Hicieron un proyecto de construcción, pero ahí quedaron las columnas, están las varillas de hierro como una evidencia de no concluir una tarea. ¿Y cuántas promesas le hemos hecho al cónyuge que no hemos cumplido? ¿Y cuántas promesas a los hijos, promesas incumplidas? ¿Y cuántas promesas hechas a los padres también por los hijos incumplidas? ¿Y cuántas mujeres también le prometieron algo a su esposo que no cumplieron? Y hermanos queridos, lamentablemente estamos plagados de errores y de promesas no cumplidas. Pero Dios cumple su promesa, cumple la palabra. Y yo quiero que el Señor nos ayude y al terminar este mensaje, todos seamos desafiados, animados a persistir. Hemos comenzado esta vida cristiana y hay que terminarla bien. Hay personas que comenzaron mal y terminaron bien, otros que comenzaron bien y han concluido mal. Lo bueno es comenzar bien y terminar bien la carrera aquí en la tierra. La perseverancia, la persistencia. Veamos unos ejemplos. Busquemos en nuestras Biblias Génesis 2:2. Dios le hizo a Abraham una promesa. Abraham, que significa Padre enaltecido. Luego se lo cambió en el capítulo 17 el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes, de muchedumbre. Dice 12:1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora el capítulo 12, el verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le prometió una tierra, Dios le prometió una gran familia, y Dios persistió en esto. Nos dice el texto que Abraham tenía 75 años, vean el verso 4 del capítulo 12 de Génesis. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Esto no estuvo bien, ya lo estudiamos. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75. Y la promesa se cumplió cuando Abraham tenía 100. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Dios cumplió su promesa después de 25 años. Y claro, por esa razón hubo momentos cuando Abraham y también Sara dudaron. Nosotros ya nos angustiamos cuando pasan 25 minutos. No soportamos 25 horas. Difícil que soportemos 25 días. Y peor 25 meses. Pero peor aún 25 años. Abraham y Sara
tuvieron que esperar 25 años. Ella tenía 65 y cuando dio a luz a Isaac 90. Habían pasado 25 años, pero Dios es persistente porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, dice la última parte del verso 4, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Leamos también el capítulo 13 de Génesis, los versículos 15 y 16, porque estamos hablando de la persistencia. Dios es persistente, perseverante. Y yo quiero ser perseverante como predicador del Evangelio hasta que me muera. Miren, esta fecha es una fecha de asueto. Estamos con 170 jóvenes en el campamento y madrugamos para estar aquí y participar de este culto, porque yo quiero ser un hombre perseverante como predicador y siempre cumplir y así morir, perseverando en Cristo, perseverando en el Evangelio, perseverando como maestro, perseverando en la obediencia. Dice Génesis 13, 15 al 16, porque toda la tierra que ves la daré a ti. No tenía Abraham hijo, y a tu descendencia para siempre. Miren que siempre habla Dios con Abraham, porque Abraham es la cabeza del hogar. Y también en alguna ocasión habla con Sara, pero siempre con Abraham, la cabeza. Y también le llamó la atención a Adán y después a Eva. Primero a Adán. Hermanos, por su hogar Dios le va a pedir cuentas a los hombres aquí presentes y me va a pedir cuentas a mí por mi hogar. Porque el hombre, cuando su hijo o hija fracasa, le suele culpar a la mujer. No, Dios llamará la cuenta al hombre, a nosotros los hombres, porque nos ha puesto como líderes para liderar con amor. Y le dice a Abraham el verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, no podemos contar ni siquiera un puñado de polvo en toda nuestra vida, también tu descendencia será contada. También veamos en el capítulo 15 los versos 4 al 6. Dios persiste, Dios persevera y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y luego Abraham le contaba a su mujer, pero ellos ya dudaban porque habían pasado los años. Dice el verso 4 del capítulo 15, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará porque nació Ismael, no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí está refiriéndose a Eliezer, el esclavo de su casa, en el versículo 2. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios a Abraham, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham tiene sus dudas y le respondió en el verso 2, Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno llamado Eliezer. Y le dijo el Señor, no, yo te daré a ti un hijo. Luego en el capítulo 16 vemos que Sarai y Abraham quisieron ayudar a Dios. Tuvo una buena sugerencia, según la opinión de Sarai, para con su marido. La costumbre pagana que cuando una mujer no quedaba encinta, era estéril, podía darle a su marido una esclava. Podía conseguirle una mujer para que su marido se acueste con ella
Y esa esclava y esa mujer podía dar a luz en las rodillas o sobre las piernas de su patrona. Y lamentablemente Sarai tomó este pensamiento, esta idea del mundo, como suele también suceder con nosotros. Hay supersticiones que practica el mundo y mucha gente de la iglesia también lo practica, como el mal de ojo, y como que penan, y como que cuando van a sepultar a un muerto hay que ponerlo con la cabeza para adentro, con la cabeza para afuera, no sé. Donde cuando velan a una persona en la casa, no hay que limpiarla después que se llevan el cadáver. Y todas esas cosas suelen ser prácticas también de los creyentes. Y los creyentes hablan que hay que tener buena mano para sembrar. El que tiene buena mano produce buena yuca, el que no tiene buena mano no le produce. Y que cuando el mango se come con sal, se apolilla. Y todas esas cosas que son totalmente falsas, se las practica dentro de familias cristianas. Las supersticiones. Y por eso también tenemos aquí a Sarai, tomando una práctica del mundo e introduciéndola en su hogar. Leamos del capítulo 16 los primeros versículos, comenzando con el 1. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que la trajo de allá cuando huyeron por el hambre. Se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Él es culpable. Me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Acuéstate con ella. Quizá tendré hijos de ella. Porque Dios no nos atiende. Ya esto está muy tarde. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No creo que tuvo que rogarle mucho. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Hasta allí la había respetado y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y qué triste, hermanos y hermanas, esto del verso 4. Y él se llegó a Agar en una unión adúltera, porque cuando un hombre tiene otra mujer aparte de la suya, esto se llama adulterio. Y él se llegó a ella, la cual concibió, quedó encinta. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio Agar a su señora Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Es decir, tú eres el culpable porque no me has dado hijo. Hubo problemas en el hogar porque pecaron. Dios nunca avaló esto, Dios nunca permitió esto. Y hermanos, tenemos que nosotros pensar dentro de nuestro hogar qué prácticas que parece que son inofensivas o parece que son cristianas son paganas. ¿Qué prácticas tenemos nosotros en nuestros hogares que parecen inofensivas pero que son prácticas paganas? Como esto de las supersticiones que decíamos hace un momento. A Sara le parecía bien, pero a Dios no. Una sola mujer para toda la vida. Y aquí Sara insinuó a Abraham para ayudarle a Dios y tener un hijo. Pero Dios persistió. Dios persistió y dijo: no, yo te voy a dar un hijo. Miren el capítulo 17. Dios persiste. Abraham y Sara y Sarai hicieron lo malo, pero con todo Dios no retrocede. Dios es paciente. ¿Y qué es la paciencia? Dios sufrió, pero no se rindió. Paciencia es sufrir sin rendirse, sufrir sin retroceder, sin claudicar. Dios no se da por vencido, Dios es perseverante y nosotros tenemos que también aprender la perseverancia. Hay que perseverar con la misma mujer, no hay que cambiarla.
Y cada mujer debe de perseverar con el mismo hombre, no tiene que cambiarlo. Perseverar, de esto se habla. 17:1, era Abraham de edad de 99 años. Ya faltaba un año para que se cumpla la promesa. Cuando le apareció Jehová, esta aparición de Jehová es una cristofanía, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya, Abraham, ten una vida recta. Aquí perfecto significa una vida completa, una vida consagrada. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y aquí está la promesa en la que Dios persiste, Dios es perseverante, Dios no se da por vencido, Dios no claudica, Dios no retrocede, y nosotros tampoco. Hay que seguir. ¿Cuántos se han desanimado en el Evangelio? Y se desaniman de la iglesia del Señor, y se desaniman en el ministerio, y no persisten. Hay que persistir, pero no es fácil, hermanos. No hay duda que hay cosas tan difíciles, tan tristes que suceden, y que lo mejor parecería ser irse, ausentarse, pero no es el remedio. Hay que perseverar. Dice el verso 21, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido o padre elevado. También algunos dicen padre orgulloso. Era ya padre de Ismael, pero no era Ismael el hijo de la promesa. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Porque te he puesto, ahí está el significado del nombre, por padre de muchedumbre de gentes. Esto significa Abraham. Pero la muchedumbre no iba a ser por medio de Ismael, sino por medio de Isaac. Y así, hermanos, llegamos al capítulo 18, donde el tema que tenemos es Dios persiste. Dios persiste en su promesa para con Abraham y con Sara. A ella también le cambió el nombre en el 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Y qué significa Sara? Princesa. También significa madre de muchedumbre, madre de multitudes, Sara. En el capítulo 18 lo vamos a estudiar en 3 partes. Primero, hay una invitación de Abraham a 3 varones que se presentaron en su tienda. Leamos los versículos 1 al 8. Vamos leyendo y explicando. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, que significa riqueza, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios cercano. En el capítulo 1 de Génesis se habla de Dios, Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el que sostiene el universo, el que lo sustenta. Pero en el capítulo 2 ya se dice Jehová Dios, y Jehová significa cercano. En el capítulo 3 se lee que Dios hablaba con la primera pareja, Adán y Eva. Ellos oían su voz del Dios cercano, Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, cercano, Emmanuel,
Dios se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Entonces, cuando leemos nosotros Jehová en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y aquí lo vemos hablando y yendo a la casa, a la tienda de Abraham, ahora Abraham, desde el capítulo 17. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, como suele suceder con el hombre que luego de su trabajo reposa un poco. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, uno es Jesús, 3 varones, es decir, Cristo y 2 ángeles. Y una vez le quiero decir dónde están los 2 ángeles. Cristo, Jehová, se quedó hablando con Abraham. Y los otros 2 ángeles continuaron con su programa. Y vean el versículo 1 del capítulo 19. Lean por favor. Génesis 19, 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Delante de Abraham se presentaron 3, pero ya a Sodoma llegaron 2 ángeles. ¿Quién era el tercero? Jehová. Jehová. Esto es Cristo preencarnado. Vinieron estos 3 varones, pero claro, miren cómo habla. Uno de ellos es Jehová, uno de ellos Cristo preencarnado, que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se dio cuenta ya Abraham quiénes eran, y dijo: Señor, a uno de los 3, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham era un hombre hospitalario, un hombre misericordioso y también generoso. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, como era la costumbre oriental para todo visitante, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré, dice, traeré un bocado de pan. No es que lo iba a traer al momento, sino tenía que prepararlo. Y como Abraham era un hombre riquísimo, tenía esclavos que preparaban la comida y lo hacían muy rápido. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina. Flor de harina significa la mejor harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ponlo en el fuego. Y corrió a Abraham a las vacas. No las corrió para que se vayan, sino corrió donde estaban. Y tomó un becerro tierno, quiere decir un buey, un toro mozo, tierno y bueno. ¿Y lo dio a quién? Al chef. ¿Quién era el chef? Un criado. No un mal criado, sino un criado, un buen criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Hasta tanto los 3 estaban allí debajo de ese árbol. Y mientras se preparaba esa suculenta, sabrosa comida, hablaban los 3 con Abraham. Dios hablaba con Abraham. Tomó también mantequilla y leche. Dicen que la mantequilla hace mal para la salud, pero vean, aquí eso le dieron de comer a Jehová. Mantequilla y leche. Dicen algunos leche de soya. La soya no es para que dé leche. Las vacas son las que dan leche. La vaca es la que da leche. La soya es para comerla en ensalada, porque eso es un vegetal.
Y tomó un becerro tierno, bueno, y dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, platicando, dialogando, y luego comieron. Qué momento tan gratísimo, esa comida tan rica que los criados de Abraham prepararon para el Señor y para aquellos dos ángeles que acompañaban al Señor, a Jehová. Entonces, en los versículos 1 al 8, notamos que Abraham era un hombre hospitalario. Y a este hecho se refiere el libro de Hebreos, el capítulo 13. Busquen, hermanos, la importancia de la hospitalidad. Hebreos, el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, como Abraham, hospedaron ángeles. Permanezca la hospitalidad, la generosidad. Siempre aconsejamos a toda familia de esta iglesia que cuando construyan su casa, los jóvenes hagan siempre un plano, que un arquitecto les haga un plano y allí dejen un departamento para hospedar. Continuamente como iglesia nos toca dar cabida a personas que vienen de otros lados o en congresos, en convenciones. Siempre necesitamos de un hospedaje. Cuando hagamos la casa, hagamos un cuarto, un departamento para hospedar. Y esta fue una bendición de Abraham, a quien estamos estudiando en esta mañana. ¿Cuál fue su reacción, invitación a estos tres varones? En segundo lugar, la reacción de Sara a la promesa de Dios. Veamos esta reacción desde el verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, en la casa, ¿dónde más? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba con el oído bien abierto, ya tenía 89 años, pero todavía oía bien. Verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos, muy viejos, demasiado viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que es la menstruación. Entonces, biológicamente hablando, era imposible que Sara pudiera quedar encinta. Primero, Abraham ya no tenía tampoco el deseo sexual, ella tampoco. Entonces, ¿cómo iban a estar juntos biológicamente? Por esta razón es que sucedió lo del verso 12. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Se rió Sara, también se rió Abraham. Pero miren, la risa de Abraham está en el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, porque le dijo, Dios, vas a tener un hijo. Y dijo él, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Aquí vemos ausencia de fe. No parece padre de la fe, sino padre de la duda. Y dice el verso 18,
Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, le dijo a Dios. Les parecía imposible. Y acá en el verso 12 del capítulo 18, Sara se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, porque la unión sexual es un deleite. Es para el deleite de la pareja, no para que un hombre se deleite con otra, ni con una prostituta, sino para que se deleite con sus mujeres y para que la mujer se deleite con su marido, no con otro. Después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo, de entender que entre ellos ya no había deleite, ya no había intimidad. Entonces Dios tenía que hacer un milagro, que puedan estar juntos sexualmente y que ella pueda quedar embarazada, pero ya la costumbre de las mujeres había cesado en ella. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quería que quede bien claro en Abraham y en Sara y en todos nosotros que nada tenía que ver con Abraham y con Sara, que todo era exclusivo poder de Dios, era pura gracia de Dios, era intervención directa de Dios. Y es para aclararnos a nosotros que lo que somos no tiene que ver nada con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras habilidades. Sencillamente pura gracia de Dios. Dios quiso. Algunos que son buenas personas y son amigos míos me dicen: dice Davidcito, usted dice es un pastor, pero desde chiquitito veíamos eso. Yo no pienso que es así. Claro que sí, Dios, pero es pura gracia del Señor. Dice: es que usted es pastor porque desde pequeñito era tranquilito. No, nada de eso. No tiene que ver con que yo era tranquilito. Es Dios en su gracia nada más. Por la gracia de Él. Y la persona que no reconoce que es por la gracia de Dios se vuelve orgullosa. Y la Biblia dice que antes de la caída está el orgullo. Cuando un hombre o una mujer está hablando con orgullo, o ya ha caído o está próximo a caer. Entonces Dios quería dejar claro que era intervención sobrenatural de Él. Veamos a Dios con su persistencia, con su perseverancia, con su amor, con su paciencia en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dice Dios en el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Por esto Jesús dijo en el Nuevo Testamento: si tuvierais fe como un grano de mostaza, una persona le podrá decir a un monte que se eche en el mar. Pero si tuviera fe, no mucha fe, el grano de mostaza es la semilla más pequeñita de una enorme hortaliza, de un árbol. Pero la pequeñita fe tiene que estar bien orientada. La fe en Jesús. Esa pequeñita fe en Jesús es suficiente. Porque este mundo le tiene fe a las personas. Dice: yo le tengo fe al pastor. Por eso le traigo al hijo, a mi hijo lo traigo para que él ore, para que él ponga sus manos sobre mi hijito, porque yo le tengo fe al pastor. La fe tiene que estar en Cristo. Yo le tengo fe al médico. Tómese, hermano, este remedio, porque me hizo bien a mí. Yo le tengo fe a este remedio. Otros le tienen fe al Toyota. No, pues. Dice: yo le tengo fe a este remedio. Yo le tengo fe a esta tierra. Le tengo fe a este maestro de matemáticas. Me le enseñó a mi hijo mayor y al menor también. Yo le tengo fe a este maestro. ¿Qué fe? Esa es una fe a fe. La fe tiene que estar en Jesús. Si tuvierais fe. Vamos a leer eso en Lucas
17, 5 y 6. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, yo creo que esta oración es correcta: aumentanos la fe, pero la fe en Jesús. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe pequeñita como un grano de mostaza, pero fe en Jesús. Hermano, usted no tenga fe en ninguna persona, en ningún ser humano, en ninguna cosa. Fe en Jesús. Bien cantamos: por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. La fe en Jesús. El que cree que Jesús es Dios eterno, encarnado, cree que vivió santamente, cree que murió en la cruz, el que cree que derramó su sangre, el que cree que su sangre limpia de todo pecado, de toda maldad, el que cree que resucitó Jesús, el que cree que regresará por segunda vez, el que cree que Jesús vive dentro de su corazón, esta persona tiene vida nueva y vida eterna. El que cree en Jesús. Sigamos con el capítulo 18, el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, Dios es bueno, no pierde el control, no se enojó. Dice: volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí. Pero Dios, que conoce a las personas por dentro, dice el autor del escritor, porque tuvo miedo, se rió. En este caso dice Moisés, el escritor. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Cuál fue la reacción natural de Sara? Duda, ausencia de fe. Le faltaba fe en Dios. Y en último lugar, la reacción de Abraham a la decisión de Jehová de destruir Sodoma y Gomorra. Recuerdo en el seminario, cuando a mí me tocó una práctica de predicación, yo prediqué sobre 3 miradas, creo que eran 3 o 4 miradas hacia Sodoma y Gomorra. Y tenemos nosotros primero la mirada de los ángeles. Vean el 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. La mirada de los ángeles a Sodoma. Segundo, la mirada de Jehová a Sodoma, en el verso 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Tercero, la mirada de la mujer de Lot hacia Sodoma. 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás hacia Sodoma mientras huía a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y en cuarto lugar, la mirada de Abraham hacia Sodoma. 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, y de la ciudad de Sodoma y Gomorra subía humo, porque fueron consumidas por la justicia de Dios. Entonces, 4 miradas hacia Sodoma,
la mirada de los ángeles, la mirada de Jehová, la mirada de la mujer de Lot y la mirada de Abraham. Siempre recuerdo de esa predicación, que era una práctica de mi primera predicación. Entonces, en los versículos 16 hasta el 33, tenemos la reacción de este Abraham a la decisión de Jehová de destruir Sodoma y Gomorra, porque estas ciudades eran depravadas de manera especial en pecados sexuales. La sodomía tiene que ver con el homosexualismo, prácticas asquerosas entre hombres y mujeres. Se practicaba la pedofilia, se practicaba también el incesto. De allí aprendieron a pecar las dos hijas de Lot, porque lo embriagaron. La mayor se acostó con él y nació Moab. La menor también embriagó a su propio padre y se acostó con su padre y quedó embarazada de su padre y nació Amnón. Y todas esas aberraciones sexuales la aprendieron en Sodoma y en Gomorra. Y el mundo se está convirtiendo hoy en una Sodoma y Gomorra. Hoy. Dice el verso 16 del capítulo 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios consideraba a Abraham su amigo, y también Abraham consideraba a Dios su amigo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo en el verso 20: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, así también, hermanos, el clamor aumenta más y más en este mundo hoy. El clamor contra Sodoma se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. De esto estamos hablando con los jóvenes que están allá en el campamento. Descenderé ahora y veré. Ahí está la mirada de Jehová hacia Sodoma. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los dos ángeles. Eran 3 varones en el 18, 2. 3 varones. Ahora 2 salieron para ejecutar el juicio, y los vemos en el 19:1. Allí ya se revela que de los 3, 2 eran ángeles y que 1 Jehová. Una cristofanía, la aparición de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento en la persona de Jehová, el Dios cercano. Y Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, conversando, dialogando, porque nadie ha visto a Dios, pero sí lo vieron los que vivieron en el tiempo de Jesús, cara a cara. Porque el Señor Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se acercó a Abraham y dijo, comienza Abraham a abogar, a hablar, a interceder.
delante de Jehová por Sodoma y por Gomorra. Abraham era un hombre muy sensible y él no quería que ninguna persona perezca. Abraham sabía muy bien que la muerte de esas personas implicaba también muerte eterna. Y como Abraham era un buen comerciante, aquí lo vemos como una palabra popular voy a usar, regateando con Dios. Como esas personas que compran y regatean y un producto que cuesta 1,000 lo terminan comprando en 200. Algunos tienen esa habilidad, otros no la tenemos. Para mí es muy difícil pedir rebaja. Me da mucha vergüenza, pero otros hermanos tienen esa habilidad. No hay duda que eso es un talento. No sirvo para vendedor en absoluto. Primero, todos me fiarían. Y segundo, a nadie le cobraría. Yo me quedo frío. Unas cuantas personas que nos prestaron, difícil que nos hayan devuelto. Por esa razón, hoy no prestamos a nadie nada. Cuando podemos, regalamos sí, pero prestado no. Bueno, y lo vemos aquí a Abraham negociando, regateando, intercediendo. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y le dijo Dios, claro que no. Si hay 50, no los destruiré. Pero miren cómo está regateando. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallaren en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque él era comerciante, por eso también era riquísimo, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, dijo Dios, dijo Jehová, si hallare allí 45. Primero Abraham va de 5 en 5, después va de 10 en 10 y después ya se queda callado. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Así es, pone un artículo que vale $50, lo terminan comprando en 10. Esos que andan vendiendo pelotas de fútbol por la calle le piden $50. Y los que saben regatear se la compran en 5. Yo una vez compré una de esas en 40, porque me atreví a decirle, ¿y cuánto sería lo último? 40, de 50 a 40. Y después me enteré que esa pelota solo valen $5. Me dijo mi esposa Isabel, nunca más compres tú a uno de esos vendedores en la calle, déjame que yo compro. Y tenía razón. Hermanos, íbamos a jugar, se necesitaba urgente la pelota, ese hombre me pidió 50, yo con temor le ofrecí 40, pero realmente las venden en 5. Y Dios se ríe de todo esto que hace Abraham con él. Y le dice en el verso 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare otra vez. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová, no lo haré, no destruiré a Sodoma y a Gomorra si hallare allí 30. Esto parece un juego, pero es serio. 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20. Hermanos, quiero que sepan que cada vez que Abraham daba un número, Abraham comprobaba que no había esa cantidad de creyentes en Sodoma y en Gomorra.
¿Y por qué no habían creyentes en Sodoma y Gomorra? Porque Lot y su familia, lamentablemente, no le habían predicado el evangelio a nadie. Y bien puede ser que los vecinos que viven a su alrededor no conozcan al Señor. Y ustedes y yo puede que estemos con nuestra Biblia dentro de la casa, cantamos en la casa y venimos al templo de nuestra casa, al templo de la casa, pero la gente que está a nuestro alrededor está perdida. Y si se mueren hoy, van al infierno eterno. Y esto es lo que le dolía mucho a Abraham. Por esto hemos hablado, bueno, en el seminario hemos hablado para que los hermanos que están estudiando en el seminario no se dediquen a estudiar y estudiar y estudiar, sino a practicar. Y va a haber un cambio de horario. ¿Por qué? Porque necesitamos que los que están estudiando Biblia y teología estén predicando el evangelio. Están estudiando y predicando. Es predicando y estudiando. No llenando la cabeza de conocimiento, como lo podemos hacer también esta mañana. Hermanos, es estudiar y predicar. Mientras predicamos, estudiamos, y mientras estudiamos, predicamos. Las dos cosas son simultáneas. Y que bueno, todo buen creyente apoya eso, estudiar. No hay que aislarse para estudiar y después practicar. No, es mientras. Mientras estudio la palabra, predico. Mientras predico, estudio. Y esto es hasta la muerte, porque la Biblia, la palabra de Dios, es fuente inagotable. Verso 31, y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y dijo Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y dijo Dios, dijo Jehová: no la destruiré a Sodoma y a Gomorra, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos queridos, el silencio de Abraham, ¿qué implica? ¿Qué piensan ustedes que él pensó? Solo una inferencia. Abraham pensó: seguro que Lot y su familia se han ganado, por lo menos, han predicado el evangelio a 6 personas. Yo creo, dijo Abraham, que ellos se han predicado a 6, y creo que se reunirán los 10 necesarios para que Sodoma y Gomorra no sean destruidos. Pero ¿cuál fue la triste realidad? Ellos no habían predicado el evangelio a nadie. Y se salvaron 4 personas. Al comienzo se iban a salvar 5. Lot, su mujer y sus 2 hijas. Entonces luego quedaron solamente, de los 4 quedaron solamente 3. Eran 4 las personas. Aunque la mujer de Lot, ya leímos, se convirtió en una estatua de sal. Pero con todo era una mujer que también creyó. Lot creyó, su esposa creyó, sus 2 hijas creyeron. Y pensó Abraham, seguramente que a 6 sí les ha predicado Lot. Pero no hubo más de 4. Y por esta razón Dios envió fuego del cielo y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Hermanos amados, si nosotros estamos contentos con nuestra salvación, con nuestra Biblia, con nuestro himnario, con la vida en Cristo que tenemos, y la gente que está a nuestro alrededor, ¿por qué estamos mi esposa y yo en este momento en el campamento? Porque ya hay muchos jóvenes que no conocen a Jesús y les estamos predicando para que conozcan a Jesús como Salvador. Están muchos jóvenes no creyentes entre los 170. Por esa razón la importancia de predicar.
como no se le predicó el evangelio, estas ciudades fueron destruidas. Por esto, cuando éramos pequeños, cantábamos un coro que dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de Cristo, háblales de tu Señor. Habla a tus amigos, cuenta a tus amigos lo que el Señor hizo por ti. Cuenta, hermano, su testimonio, con persistencia. Ese es el tema que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Dios fue persistente en su promesa y nosotros seamos persistentes en seguirlo, en servirlo a Él. No claudiquemos. ¿Cuál es el texto clave? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta? No, nada. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Oremos al Señor. Sí podemos orar, Señor, en esta mañana como lo hicieron tus santos apóstoles. Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, pero la fe en ti, la fe en Jesús. No hay que tener mucha fe para nosotros. Hay que tener fe en Dios, la fe orientada en Jesús. Y Abraham y Sara, como nosotros, a veces claudicaron. Les faltó la fe en Dios, o hubo quizá ausencia de fe. Así también ha sido nuestra experiencia. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres perseverante. Le prometiste a Abraham una familia, una nación, una muchedumbre. Le prometiste una tierra y tú se la diste. Le diste también el hijo de la promesa, Isaac. 75 años tenía Abraham y 65 Sara cuando recibieron la promesa. Pero pasaron 25 años y tú le cumpliste la promesa. Y hoy nosotros, cuando han pasado solo 25 días, ya dudamos. Nos falta la fe en ti. Por eso te rogamos, aumenta nuestra fe en ti. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, perseverar en el amor, aún aquellos que por tu causa son nuestros adversarios, enemigos. Perseverar en el perdón, perseverar en la fidelidad, perseverar en la generosidad, que seamos perseverantes como Abraham en la hospitalidad. Señor, que perseveremos en el hogar, perseveremos con el mismo cónyuge, con la misma esposa, con el mismo esposo, en la misma iglesia, en el mismo ministerio, perseverar en el don y talento que tú nos has dado. Señor, que no claudiquemos. Muchos son los que comenzaron la carrera, pero la abandonaron. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Ayúdanos, Señor, a perseverar, amándote a ti, adorándote a ti, sirviéndote a ti. Que toda cosa que hagamos, Señor, que comencemos en tu voluntad, seamos persistentes, luchemos, trabajemos y que terminemos. No te agrada a ti ninguna obra a medias. Toda obra que empecemos, que la terminemos. Ayúdanos. Gracias por ser nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, tomen asiento, que Dios los bendiga. Y a los hermanos y amigos que han estado con nosotros también, Dios los bendiga. Y les damos un saludo y abrazo
en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.